Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio educativo. En esta ocasión, hablaremos del carácter polisémico de la historia. Empecemos. El término polisémico es de origen griego. Viene de los vocablos poli, que significa mucho, y sema, que es significado. Por esto, su definición es de pluralidad de significados. Se aplica a palabras que designan cosas distintas, como es el caso de la historia. Como disciplina, la historia tiene carácter polisémico. Esa diversidad es producto de su propia historia. En la actualidad es una ciencia social, pero comenzó como crónica, pues engarzaba los hechos cronológicamente por fechas y los narraba tal cual, sin interpretación, con un lenguaje sencillo, descriptivo, ameno para su época. Las crónicas formaban parte del habla cotidiana e incluían desde la relación de un hecho hasta algo inventado, como una excusa, un cuento o una fábula o una mentira. Comenzó consignando los eventos que la tradición oral había transmitido de generación en generación. Por ejemplo, el nacimiento de un pueblo y su cultura. Luego, poco a poco, se ocupó de acontecimientos como las guerras y los sucesos relacionados con un individuo destacado. El que la historia se ocupe de los hechos significa que se preocupa de sucesos, de cosas que realmente existieron. Cuando toma nota de las leyendas, lo especifica. En las culturas de la antigüedad, la presencia de dioses y sus interacciones con los humanos se consideraba real, un hecho que influía y explicaba el acontecer cotidiano. Por ejemplo, en obras como la Ilíada y la Odisea, en la actividad de los dioses se mezcla con los humanos, además de que hay personajes de origen semidivino. Sin duda, la historia es un concepto polisémico. Para las culturas griega y romana, era la fuente de la experiencia, hechos de los cuales aprender. Cuando surgió el cristianismo, Occidente tuvo un cambio cultural profundo. Para la cultura cristiana, la historia significaba la crónica del desarrollo del plan de Dios en la tierra. A esa forma de verla debemos el concepto de eras. Antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC. Esto es muy particular. Podemos relacionarlos con el grupo australiano AC/DC, pero nada tienen que ver. El año 1 se estableció en la Edad Media, al hacer los cálculos de la fecha en que nació Jesús. La Edad Media fue un periodo de 10 siglos. Terminó a mediados del siglo XV, cuando profundas transformaciones en la sociedad dieron lugar a una nueva época, el Renacimiento, el cual enriqueció la forma de ver el mundo. El significado de la historia cambió entonces. El estudio de los hechos pasados se convirtió en una herramienta para entender lo que sucedía en el presente. Luego, la historia se vio fuertemente cuestionada. El científico inglés Isaac Newton, quien estableció la ley de la gravitación universal, fue determinante para que la historia dejara de ser una crónica y se convirtiera en una nueva ciencia social. Hacia 1867, cuando publicó Principios matemáticos de la filosofía natural, conmocionó a Occidente con sus leyes de la física, capaces de realizar predicciones exactas, aplicables a cualquier lugar y momento. Su impacto fue tal que llevó a todas las especialidades a buscar un equivalente para volverse ciencia. Además de Newton, la propia evolución cultural del Renacimiento, el desarrollo tecnológico y muchas otras circunstancias hicieron que en el siglo XVIII, el siglo de las luces, se diera un movimiento llamado Ilustración. La historia se vio envuelta en él y en poco más de 100 años logró cambiar su significado, su forma de trabajo y recibió el impulso metodológico necesario para asumir los 3 problemas que son parte de su quehacer científico: la investigación de los hechos, la reconstrucción de los hechos y su interrelación con otros hechos, y finalmente la exposición de los resultados en todo el proceso.
De esta forma, en el siglo XX, la historia logró su nueva categoría, la de ciencia social. Así, tras investigar los acontecimientos que integran un sistema de eventos, de ponderarlos, de buscar cuáles son causas y cuáles son efectos, los conecta por la narrativa, por los vínculos funcionales y no solamente por nexos cronológicos. Por eso, la intención de esta disciplina se centra en lo social y considera a las acciones humanas como las creadoras de la historia. Como todas las ciencias sociales, la historia tiene un importante componente subjetivo porque el investigador siempre es juez y parte, un ser humano con intereses y expectativas, y el abanico de posibilidades para transformar los datos en hechos de un sistema es tan amplio como sus puntos de vista. La historia es una ciencia social que analiza tanto los hechos pasados como el proceso de estudio para definir qué acontecimientos se deben estudiar.